Tocar las fibras emocionales de un pueblo es tal vez una de las partes fundamentales de la política. El tema es qué fibras tocas. Si es la del amor, la solidaridad, el humanismo, o tocas la fibra del miedo. Yo creo que Patricia Bullrich, al igual que Rodríguez Larreta, ambos están tocando esa fibra del miedo y que también el miedo impide tener memoria. ¿Por qué te tienen que votar a vos y no a tu compañero de espacio en las PASO del domingo? Creo, ¿no?, humildemente, que nosotros hemos siempre sido fieles a nuestra historia, a nuestra palabra, que decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, vivimos como predicamos, y ahí hay un valor que se está perdiendo en la política y en parte grande de la sociedad, que es el valor de la coherencia. Y ese valor lo sostenemos con un programa político con planteos muy concretos que tienen una base filosófica en el humanismo más elemental, que es que si no está tu hermano, no está tu hermana, no estamos todos, no hay patria, hay otra cosa, pero no hay patria. Pero que también tiene un reflejo en el programa de las 3T, que para nosotros no es una consigna vacía. Cuando hablamos de techo, hablamos de integración urbana, que implica, además de urbanizar los barrios populares para que tengan agua, luz, cloaca, asfalto, resolver esa forma de servidumbre moderna que son los alquileres. 40% de tu sueldo para dormir es una injusticia que clava al cielo, y también implica volver a pensar las ciudades para que sean lugares donde puedas trabajar, descansar y ser feliz, no solamente dormir y laburar, que parece que los moralistas del trabajo es lo que le proponen a la gente, tener 2 trabajos, ganar 2 mangos, y si no sos un réprobo, ¿no? Cuando hablamos de tierra nos referimos a cuidar el sustrato del que vivimos todos, y que si no lo cuidamos, en muy pocos años ya estamos sintiendo las consecuencias. Las sequías no son naturales, lo que está pasando no es natural, y nosotros seguimos apostando a modelos extractivos y contaminantes de producción, y también que la tierra sea para los que nos alimentan, que son los pequeños productores, que son los que cada vez que comemos un pedazo de lechuga, un pedazo de tomate, tenemos que pensar que atrás de eso hay una familia que no tiene ni tierra ni una vivienda porque está en un cinturón hortícola viviendo abajo de una carpa porque tiene que pagar un alquiler leonino e inestable, porque nosotros planteamos que en nuestra Constitución la preexistencia de los pueblos originarios es un mandato, y aunque no esté de moda y aunque no garpe políticamente, nosotros vamos a defender los pueblos originarios y su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra. Y cuando hablamos de trabajo, hablamos de que no puede haber laburantes en relación de dependencia del sector privado que estén por abajo de la línea de pobreza, que no puede haber laburantes del sector público, sobre todo en educación y salud, que estén cobrando la miseria que cobran si queremos servicios públicos de calidad, y que ese enorme conjunto de trabajadores y trabajadoras informales, comunitarios de la economía popular, merecen tener un ingreso fijo de base, que es el salario básico universal, y la única forma de evitar la arbitrariedad, la intermediación y todo eso que critican quienes lo crearon, quienes lo crearon lo critican, es universalizar las políticas. Es la única forma de que no haya arbitrariedad. Bueno, ahí hay un planteo concreto, sólido, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero que tenemos claridad en la dirección que queremos tomar. La ley o el proyecto de ley de tierra, techo y trabajo ya fue presentado 2 veces por ustedes en el Congreso, sí, pero el gobierno decidió no tratarlo. Es cierto, también es cierto que la Argentina es el país de las leyes, de las lindas leyes que no se cumplen. Yo creo más que en las leyes, en la planificación, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, yo soy abogado, tengo esa formación de base. No me gusta lo sobreabundante. Hay leyes que son
expresiones de deseo. Hay cosas que se pueden hacer a través de programas políticos, ¿no? De una planificación política. No se necesita ninguna ley para desarrollar una política de terrenos con los servicios, de que cada familia pueda tener un terreno de entre 250 y 500 metros cuadrados según la zona, con agua, luz, cloacas, asfaltos, veredas, equipamiento comunitario, para ir construyéndose su casa y salir del hacinamiento, de la esclavitud del alquiler. Vos no necesitas una ley para eso. Tampoco necesitas una ley para garantizar un proceso de adquisición de tierras por parte de los pequeños productores que vayan pagando a la compra de la tierra. Tampoco necesitas una ley para hacer un aumento de suma fija de los salarios que garanticen que ningún salario esté por abajo de la línea de pobreza. Entonces, la autoridad política y la planificación y los programas de gobierno digamos, permiten desarrollar algo en el marco de una constitución que es muy moderna, que obviamente algunas cosas habría que modificarlas, pero en otras cosas es muy clara, donde todos los derechos que nosotros planteamos son derechos elementales, humanos, digamos, y que necesitamos fundamentalmente acción política y compromiso presupuestario. ¿Creías que este gobierno, el de Alberto Fernández, iba a cumplir alguna de estas premisas? Mira, nuestra caracterización fue muy clara desde el día que Cristina anunció a su candidato a presidente. Iba a ser un gobierno conservador, que tenía como tarea resolver algunos problemas estructurales que no resolvió y que no iba a hacer grandes cambios, pero que se abría una pequeña ventana de oportunidad para hacer algunas pequeñas experiencias de política pública, y nosotros promovimos gente que viene de muy abajo y que demostró ser los mejores funcionarios para la función. Y cuando vos promovés a alguien como dirigente, ¿no?, en la concepción política degradada que hay en la Argentina, esa persona es de tu propiedad, es la gente de Grabois. Sí. Bueno, eso es una cosa espantosa, digamos. No es la gente de Grabois, es gente que tiene un programa de política pública que llevar adelante, que tiene un superior jerárquico y que tiene que hacerlo de manera no discrecional. Es una concepción que tenemos nosotros. Pueden creernos o no creernos, pero nosotros no creemos que los funcionarios son propiedad de su dirigente, sino que tienen una responsabilidad individual frente al Estado el día que tomaron una función, que es cumplir sus objetivos dentro de una estructura jerárquica cuya cúspide, digamos, es el presidente. ¿Y qué se pudo hacer con eso? Bueno, una política de urbanización de barrios que fue premiada la semana pasada en el foro más importante latinoamericano, a partir de una ley que logramos negociar durante el macrismo, presentada por los dirigentes principales del macrismo, porque nosotros sabemos negociar, no como algunos papanatas que se ponen un saco, una corbata, aprenden un inglés chapucero y van arrastrados a la Embajada de Estados Unidos a hacer de cuenta que negocian, y lo que hacen es otra cosa. Pero nosotros negociamos esa ley con el macrismo, después negociamos durante el gobierno de Alberto con Máximo Kirchner en el impuesto a las grandes fortunas el 15% para integración urbana de los barrios, que es una cosa que siempre le vamos a reconocer. Y después la política se ejecutó desde sus funcionarios de una manera transparente y eficiente, que es reconocida internacionalmente por el impacto que tuvo en la vida de cientos de miles de personas. ¿Te referís al Registro Nacional de los Barrios Populares? El Registro Nacional de Barrios Populares, que primero fue darle visibilidad a algo que estaba totalmente oculto, 1.100 obras de integración urbana, más de 200.000 soluciones de deshacinamiento, podríamos decir, un programa que se llama Mi Pieza, que permitía que si en una piecita dormían 8, bueno, por lo menos son 2 piezas, entonces son 4 y 4. Para algunos era una pavada, para esas 200.000 familias les cambió la vida. Llevar internet a más de 1.000 barrios populares, internet de fibra óptica, porque en la pandemia nos dimos cuenta que los pibes no tenían conectividad y no podían estudiar. Llevar a los lugares donde no había acceso a la energía eléctrica o energía eléctrica o tecnologías de energías renovables. Después también logramos hacer un programa extraordinario para los pibes que se nos caen de las manos por las drogas, que son decenas de casas convivenciales comunitarias para que los pibes y las pibas no estén tirados en la esquina y tengan un lugar para sanar. Es decir, hay pequeñas cosas que en pequeña dimensión logramos hacer, mostrando que los que no venimos del aparato político profesionalizado tenemos más capacidad de gestión
que hay algunos que piensan que por poner cara de serios y responsables y prolijitos, que después no te pueden mostrar un solo resultado, bueno, nosotros podemos mostrar resultados en el pequeño espacio de poder que tuvimos colectivamente. ¿Y vos crees que si, por ejemplo, fueses elegido presidente, vas a poder profundizar todo esto? Mira, hay cosas que tengo absolutamente claro que podemos hacer, que es los 500.000 terrenos para las familias de sectores bajos y sectores medios que quieren ir construyéndose su propia casa, porque a todos los programas, incluso los Procrear, que son buenos programas, si vos no tenés el terreno, no entrás. Entonces el problema básicamente es el terreno, que en cualquier provincia de la Argentina, cerca de las zonas urbanas, te vale $10.000 y eso es inaccesible. Si un departamento es inaccesible, bueno, pero también un terreno es inaccesible. Eso lo podemos hacer sobre tierras públicas y sobre tierras que el Estado puede comprar cuando todavía no están loteadas, que son mucho más baratas, y armar los loteos. Eso lo sabemos hacer, lo podemos hacer, ya hicimos 20.000 terrenos con servicios, tenemos claro cómo se hace. Poder mejorar las condiciones salariales de los laburantes de la Argentina, lo podemos hacer. Y poder garantizar que las 50.000 familias de pequeños productores frutihortícolas y de algunos otros rubros de economía regionales sean propietarios de su tierra, también lo podemos hacer. Después hay cosas que tienen una complejidad superior, que las estamos estudiando, pero donde tenemos por lo menos perspectiva, desde el programa nuclear argentino, que lo dirige una compañera nuestra, que es Adriana Sarkis, que es la principal física atómica del país, y que, digamos, además de eso, iba a un comedor y un merendero, porque también está la idea de que los que vamos a los comedores y los merenderos somos estúpidos, que vamos con un morral, pues no tenemos nada mejor que hacer en nuestra vida. No, tomamos una opción de vida, pero ahí hay gente que tiene una tremenda experiencia vital de la Universidad de la Calle, pero también hay gente que tiene doctorados en Georgetown, que va a los merenderos. Es decir, hay una falsa concepción de los que vamos ahí, somos pobristas, somos imbéciles y no podemos hacer nada más que repartir guiso. Bueno, están equivocados. Los que tomamos esa opción, creo yo, que somos la mejor militancia, por lo menos en un país donde la política se ha convertido en una carrera individual. Sí, dale. Explícame un poco, que lo hiciste a través de algún video, pero tu proyecto, tu propuesta de seguridad. Nosotros lo que planteamos como concepto general de Argentina humana es, para entender lo que pasa y para buscar las soluciones hay que ver el ser humano. Te voy a dar un ejemplo. Cuando uno escucha propuestas de seguridad, escucha patrulleros, cámaras, equipamientos, taser. Che, ¿y el tipo que va dentro del patrullero? La señora que va dentro del patrullero. El que está como guarda en el servicio penitenciario. ¿Cómo está? ¿Cómo está de la cabeza? ¿Está bien? ¿Se le está cuidando la salud mental? ¿Hay un programa de bienestar policial? ¿O los usamos para sacar la foto todos formaditos y después pensamos que por arreglarle el patrullero vamos a tener un buen servicio si el ser humano que va adentro está mal? Entonces, primero centrarse en el ser humano. Eso es en lo que tiene que ver con la fuerza de seguridad, donde hay un nivel de maltrato laboral, una tasa de suicidios. Y bueno, nadie puede cuidar al otro si está así. ¿No? Todos necesitamos ayuda, pero quienes están en esa profesión son los que más ayuda necesitan. Para poder ayudar a los demás, mínimamente tienen que estar bien. Pero además nosotros estudiamos el tema, primero desde la experiencia, pero también desde lo académico. Y las mayores correlaciones con la criminalidad violenta en la Argentina son la deserción escolar, la reincidencia y las adicciones. Esas son las correlaciones principales. La primera implica tener un programa de ningún pibe fuera de la escuela y tener sistematizado cada pibe que se va de la escuela, hay que ir a buscarlo, hay que recuperarlo. Nosotros en chiquito lo hicimos 1000 veces, bueno, lo podemos hacer en grande. La cuestión de la reincidencia tiene que ver fundamentalmente con que la gente que entra a un penal sale peor de lo que entra. Esto, sí. El que no lo ve es ciego. Es así. Entonces, primero adentro del penal, trabajo y educación, y después, cuando sale del penal, rápido a una cooperativa, porque no lo van a contratar en una empresa, rápido a una cooperativa, y nosotros lo hicimos por lo menos con 3.000 liberados y liberadas, y no tenemos reincidencia. Entonces, si no lo haces por humanismo cristiano básico, porque en el Evangelio dice que al preso hay que visitarlo,
y que la dignidad de cualquier persona haya hecho lo que haya hecho sigue intacta. Si no lo haces por eso, hacelo porque tenés dos dedos de frente y te das cuenta de que si vos no incorporás dentro de un esquema laboral a esa persona, va a volver a lastimar a otro. ¿Por qué del otro lado, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que supuestamente es una especialista en seguridad, no propone estas cosas? Yo creo que fundamentalmente es un tema de marketing político. Es decir, tocar las fibras emocionales de un pueblo es tal vez una de las partes fundamentales de la política. El tema es qué fibras tocas. Si es la del amor, la solidaridad, el humanismo, o tocas la fibra del miedo. Yo escuchaba su último spot y hablaba del miedo, del miedo, del miedo, ¿no? Bueno, frente al miedo, la reacción del ser humano en general es la violencia. Es un instinto prácticamente de la evolución de las especies. Un animal acorralado reacciona con violencia. Entonces hay gente que vende eso, vende el miedo. Y un pueblo con miedo es un pueblo al que se le puede restringir sus libertades, al que se le puede ofrecer palo y muerte, al que se le puede ofrecer que con pistolas, patrulleros y cámaras vas a resolver los problemas. Y el miedo no te deja pensar. Yo creo que Patricia Bullrich, al igual que Rodríguez Larreta, lamentablemente, porque él era un tipo que equilibraba la derecha argentina con posiciones de centro, pero al haber elegido a Gerardo Morales se corre hacia una posición de derecha. Ambos están tocando esa fibra del miedo, que es un clásico de los sectores que coquetean con el fascismo, que coquetean con el bolsonarismo, y que también el miedo impide tener memoria. Pues estamos hablando de los verdugos del 2001, los que confiscaron los ahorros, los que llevaron a la Argentina al mayor nivel de pobreza de su historia, los que llevaron a la Argentina al mayor nivel de endeudamiento de su historia hasta que vino Macri, cuando llegaron por segunda vez, los que le descontaron el 13% de los jubilados. Es decir, los verdugos que cuando nosotros empezábamos a militar, yo tenía 18 años en el 2001, yo fui uno de los miles y miles y miles de argentinos, fue a la Plaza de Mayo a protestar y me tocó estar preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, estado de sitio, supresión de las garantías democráticas, algo absolutamente inédito en la historia democrática de la Argentina. Y Bullrich era ministra de Trabajo, no es que era concejal de Mar Chiquita. Es decir, la señora que nos habla del trabajo y que nos dice gerente de la pobreza, era la ministra de Trabajo. Nosotros nos encontramos en una sociedad destruida. Eso es lo que heredamos como generación, ¿eh? Morales era secretario de Bienestar Social. Mucho bienestar social no había. Y Larreta andaba por el PAMI y a los jubilados muy bien no le fue, básicamente. Entonces, esos son los verdugos de nuestra generación política, si se quiere. Y después la volvieron a chocar entre el 2015 y 2019. La volvieron a chocar. Repitieron lo mismo. Bueno, la mejor forma de predecir la conducta futura es la conducta pasada. Entonces, nosotros no queremos volver a esa historia. A veces escuchando, digamos, lo que dicen los jóvenes que van a ir a votar, entre otros, ¿no? Parece que o se espera un Mesías para salvar al país o un Abadón exterminador para encontrar justamente una salida. ¿Qué piensas de eso? El Papa Francisco habla de que hay que tener cuidado con los profetas sin historia, ¿no? Que son los falsos mesías, es decir, las soluciones mágicas de personas que salieron de un repollo de repente, acaparan el escenario público. Mi interpretación de un profeta sin historia es Milei, ¿no? Que no lo pongo en el mismo canal que a los verdugos del 2001, porque él no estaba ahí. Directamente no tiene historia. Es un falso mesías. Aparece con soluciones mágicas, irracionales, imposibles de explicar. Por ejemplo, cómo va a ser una dolarización sin poder cubrir la base monetaria con dólares, ¿no? Una cosa muy, muy rara. Y que promete inviabilidades que probablemente las crea.
Es decir, lo que hace que un falso mesías pueda interpelar es tener la convicción en que sus ideas, desde mi punto de vista, muy destructivas y deshumanizadas, bueno, son la verdad revelada, y entonces logra que sus seguidores crean que son la verdad revelada. Pero por otro lado también hay que comprender que interpela la bronca que hay con algo que se puede llamar casta, se puede llamar aparato. La palabra casta, a él que le molestan tanto los zurdos, viene de la izquierda europea, de Podemos. Ellos hablaban de la casta, ¿no? Pero algo de eso hay. Algo de eso hay. En las instituciones argentinas, en el Poder Judicial, en la política, hay mucho de casta. Entonces, y hay que combatirlo. Entonces yo creo que cuando pasa eso, de esa necesidad del Mesías o del Abadón, hay que interpretar ese signo de los tiempos y hay que comprender que necesitamos una dimensión heroica de la política, una nueva épica nacional, pero que esté fundada en valores humanos y no en la destrucción de nuestro tejido social y querer hacer borrón y cuenta nueva con toda nuestra historia. El otro día mi hijo estaba escuchando Las pastillas del abuelo y anoté una frase, ¿no? Que dice, hay gente que promete de más y hace de menos. ¿En la política? Mira, yo escuché más amenazas que promesas en esta campaña, ¿no? O sea, amenazas de todo lo malo que podría pasar si gana uno, amenazas de todo lo que voy a hacer si gano yo, ¿no? Los spots de Burri son básicamente una amenaza. Pone figuras y las amenaza. Yo soy una de esas figuras. Antes se aplicaba mucho esa frase a la política. El político iba y prometía. Sí. Ahora ni promesas. Porque la promesa en última instancia es un compromiso. Yo no soy enemigo de las promesas políticas. Las promesas. Porque en la promesa hay una propuesta, y después hay algo que reclamarle al tipo. Le decís, bueno, vos no cumpliste. Ahora, si no hay programa, a un colega tuyo conversábamos, ¿no? Bueno, ¿qué haces si perdés o ganás la interna? Sí. Bueno, si la gano, perdón, si la pierdo, voy a negociar nuestras propuestas. Y obviamente acompañar al rival. Y si la gano, lo voy a invitar a mi rival a que me explique cuáles son las suyas, porque yo no las escuché. No escuché una. Ni una. Entonces... ¿No escuchaste ninguna propuesta de Sergio Massa? No escuché ninguna propuesta de Sergio Massa, ni de ninguno de los candidatos, salvo de Milei, que dice dolarización, ajuste brutal, etc. Digamos, el resto hace la plancha. ¿Vos tenés en mente alguna propuesta de Massa? O sea, yo no me acuerdo de ninguna. Le escuché ahora una promesa con la que estoy de acuerdo y espero que la cumpla, en la actividad de la CGT, que es un aumento de suma fija para los trabajadores que tienen menores ingresos. Bueno, nosotros venimos promoviendo eso hace tiempo, ojalá que la cumpla, porque él, además de ser candidato, es ministro, o sea, tiene el poder para hacerlo. Y el monotributo productivo, ¿no? Pero es una entelequia lo que él plantea. O sea, ahí es un tema del que conozco un poquito, y él dice que los trabajadores de la economía popular van a tener acceso a la obra social. Bueno, espero que lo cumpla. Dice que lo va a hacer antes de las elecciones, de que cambie el mandato. Espero que lo cumpla, porque hoy hay un montón de monotributistas sociales y monotributistas comunes que no tienen acceso a la obra social. Es decir, el monotributo ya existe como mecanismo, pero no le garantiza a la gente el acceso a la salud, por lo menos a la mitad. Yo lo tengo recontra estudiado el tema. Y ni siquiera falta un decreto de necesidad de urgencia para establecer una categoría tributaria para los trabajadores informales. No lo han querido hacer durante mucho tiempo y no creo que lo quieran hacer correctamente en este momento. Cuando te he escuchado en otras entrevistas que te preguntaban si ganabas, si perdías, etcétera, etcétera, pero en un momento, en una de ellas, vos decís, yo necesito que me vote mucha gente y para condicionar a la política. ¿A qué te referís? Que nosotros estamos planteando un camino que es completamente distinto al del aparato político, al del establishment, y en dirección opuesta al otro outsider, si se quiere, que es Milei. Y ese otro camino, que tiene que ver con poner al ser humano en el centro, a la naturaleza en el centro, tiene medidas concretas para sumar a las que ya te comentaba.
por ejemplo, la prohibición de los desmontes, de la destrucción del del bosque nativo, de la protección de los humedales. Son cuestiones elementales que tienen que ver con las futuras generaciones. Bueno, si nosotros tenemos un buen resultado electoral y ganamos, extraordinario, vamos a ser un gobierno muy bueno, pero si no ganamos, vamos a tener capacidad de condicionar y decir, miren, acá hay millones de argentinos que no están de acuerdo con cómo están las cosas hoy, con la gestión de Massa como ministro de Economía, que ya lleva un año. Entonces, en un futuro gobierno de Unión por la Patria, por lo menos hay que garantizar 10 puntos. Y nosotros tenemos claros cuáles son esos puntos y tenemos claro qué es lo que Massa haría y qué es lo que no haría. Nosotros, por ejemplo, creemos que hay que estatizar Edenor y Edesur y creemos que hay que nacionalizar el litio. Bueno, Massa eso no lo va a hacer. Entonces no le vamos a pedir peras al olmo. El programa de un terreno para cada familia lo puede hacer. Las políticas ambientales que planteamos las puede hacer. El programa de darle a los que nos dan de comer en el sector frutícola derechos y posibilidad de tener su propia tierra, lo puede hacer. Y además planteamos una perspectiva que creo que se refleja con mucha claridad en el discurso que dio Sergio Massa cuando fue el gasoducto, la inauguración del gasoducto, donde él hablaba de los dólares que nos íbamos a ahorrar, de los que podíamos exportar, pero no hablaba del 40% de las familias argentinas que no tienen gas. Claro. ¿No? Bueno, esa es la perspectiva que nosotros estamos trayendo. Y si Massa, en caso de ganar la interna, no firma o no te asegura que va a cumplir o va a llevar adelante estos 10 puntos, ¿qué haces? Vas a ver que lo va a hacer porque tonto no es. No tengo ninguna duda. O sea, tiene muchos defectos, pero tonto no es. Estaba viendo que entre todas las fotos que tenés a Maradona y a Fidel Castro. Hay un tema de Manu Chao, me estaba acordando, que dice, si yo fuera Maradona, viviría como él. ¿Vos te sentís el Maradona de los dirigentes sociales? No. Primero, nosotros creemos en el héroe colectivo, no en el genio individual. Maradona es un genio. Y es un genio que la peleó desde abajo. Es uno de esos que salen cada tanto. Yo no soy eso. A mí no me tocó la varita mágica. No soy un elegido, ¿no? Si se quiere. O sea, Maradona es un tocado por la varita. Viene de otro planeta. Yo soy un tipo con muchas limitaciones, con algunas virtudes, que formo parte de una generación que se forjó peleando con los de abajo contra un sistema que excluye durante muchos, muchos años. Incluso en los gobiernos que mejoraron la distribución de la riqueza. Y las fotos, ¿no?, tienen que ver con esto que decía antes de ser fieles a una historia. Y nosotros creemos en la historia de la patria grande, creemos en la historia de una Latinoamérica unida, y así como hay una foto de Fidel o de Evo, también hay una foto de Lula, que no es, si se quiere, partidario del socialismo del siglo XXI, o puede haber una foto de Kirchner, que no, cuando fue su gobierno, nosotros estábamos en una posición de decir, che, sigue habiendo 30 y pico % de pobreza, esto es un escándalo. ¿Por qué? Porque enfrentaron fundamentalmente un proyecto que nos hubiese hecho mucho daño, que es el ALCA, ¿no? Ese fue un momento muy, muy, muy importante en la Argentina. Si vos ves desde ese día, en 2005, para adelante, fue el proceso más virtuoso económico de los últimos años en la región. La frase de Hugo Chávez era ALCA al carajo. ALCA al carajo. Y ahora tenemos un nuevo ALCA, que es un acrónimo. A mí me gusta inventar acrónimos porque sirven como regla mnemotécnica. La nueva ofensiva de las multinacionales, de los grandes poderes geopolíticos, Estados Unidos y China, los dos, es el agua, el litio y las tierras raras, los combustibles en toda su diversidad, desde los combustibles atómicos, nucleares, hasta los combustibles tradicionales, y los alimentos. Quieren a nuestro país como un proveedor de eso, sin industrialización, sin valor agregado y sin que quede nada para el pueblo y sin ninguna consideración de naturaleza ambiental. Hay que enfrentar ese nuevo ALCA. Bueno, sobre el tema del litio ya hay gobernadores que están concediendo la explotación justamente de los salares y que el valor agregado se los dan en sus países. Canadá, por ejemplo. Es una barbaridad lo que está pasando. Si uno lo compara con Chile y Bolivia, que es el famoso triángulo del litio, lo que pasa en Argentina es escandaloso.
nosotros planteamos la nacionalización del recurso y de toda la cadena de producción hasta llegar a la batería. No se puede exportar eso sin valor agregado y lo podemos hacer, nos guste o no, porque al argentino de determinado sector, vos le decís, bueno, hay que aliarse con los bolivianos, y como le da cosita, ¿viste? Una cosa bien tilinga. Ahora, vos fijate lo que están haciendo los bolivianos con cómo lograron estabilizar la moneda, cómo lograron un proceso de ascenso social y cómo están trabajando con sus recursos estratégicos. Y también puedes mirar a los chilenos si no te gusta el modelo boliviano. El programa que tienen con el litio, que es un programa de, si se quiere, nacionalismo económico, para decirlo de alguna manera, o cómo trabajaron con la empresa nacional de cobre, que es su recurso principal, que ni los Chicago Boys la privatizaron. Entonces, nosotros ahí tenemos que hacer una empresa tripartita con Bolivia, con Chile y con Argentina, y podemos ser una potencia mundial de la energía y del litio. Pero vos estás hablando de políticas de Estado y en este país no hay políticas de Estado para casi nada. Si nosotros no logramos que el desarrollo integral de nuestro país se base en una planificación de mediano y largo plazo, no hay forma de resolver las cosas en corto plazo. Yo creo que lo podemos hacer y creo que lo podemos hacer si hay una posición de autoridad política y de firmeza que establezca si se quiere, un pacto transversal con las fuerzas políticas y sociales, pero no desde esa idea de que en un té de caballeros y damas se resuelven las cosas. Entre las fotos hay una frase que tenés recortada ahí en una ventana de Cristina Fernández de Kirchner de Sinceramente. La voy a hacer más breve, pero dijo, lo ideológicamente perfecto no es directamente proporcional al fracaso. Sí, eso tiene que ver con lo que hablamos antes de las leyes. Eso lo puse cuando estábamos trabajando con la ley de barrios populares. Y lo repartí mucho, ¿no? Porque en los procesos de elaboración de leyes, como en muchas cosas que a mí me ha tocado ver en la vida, a veces la gente está más interesada en que diga las palabritas correctas, sí, los eufemismos correctos, que en la posibilidad de aplicar esas políticas y esos proyectos. Entonces, a mí el nominalismo, es decir, lo políticamente correcto, los eufemismos, donde hay que buscar que el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las personas con discapacidad, que es un territorio en el que me estoy metiendo cada vez más, y de la salud mental. Vos ves a los teóricos, que pueden ser personas con discapacidad o no, y están absolutamente obsesionados porque digas la palabra que tenés que decir. Sí, tal cual. Y si la pifiás, te fusilan. Yo me reuní con las personas con discapacidad, con ciego, con rengo, con gente que anda en silla de rueda, y no les importan las palabras, les importan los derechos. Entonces, mucha palabrita y poco hecho. O sea, no hay un solo programa para que la gente, por ejemplo, que tiene que hacer una adecuación en su domicilio para la accesibilidad, la pueda hacer, que es básicamente lo que hicimos nosotros con Mi Pieza. Bueno, hermano, no me importa si decís disca, o si decís persona con discapacidad, o si decís ciego o no vidente. Resolver el problema, digamos, ¿no? Entonces, yo no diría ni siquiera lo ideológicamente perfecto, lo terminológicamente perfecto. Con capacidades diferentes, se dice. Bueno, eso ya sería como el colmo de boludear a la gente. Pero te corrigen eso. Sí, algunos te lo corrigen, después ya de alguna manera quedó esa frase, ya está medio cancelada, porque era la que valía hace 10 años y ahora la propia gente, digamos, que plantea, che, escúchenos a nosotros, que lo que nos importa no es tanto la palabrita, es que se resuelvan nuestros problemas. El transporte, que no tenemos la accesibilidad, el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que es un quilombo de tramitar, digamos, ¿no? Este nominalismo de decir palabras dulces para tapar verdades amargas es algo que hay que combatir. Tenés 3 imágenes, si querés con esto vamos redondeando, tenés 3 imágenes acá, de las que en la campaña, dentro del espacio tuyo peronista, se habla muy poco, o se los ha mencionado casi nada, que es Eva Perón, Juan Domingo Perón y también al Papa Francisco.
A ver, un concepto por ahí de cada uno, ¿no? Perón fue el que trajo a la Argentina la planificación y el protagonismo de los trabajadores. A veces algunos malos estudiosos del peronismo plantean que el eje central fue la industrialización. La industrialización venía de antes. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones venía de antes y era prácticamente un imponderable de la época. Lo que hizo Perón no fue la industrialización, fue la planificación de la distribución y de la aplicación de los recursos propios de la dinámica económica de la Argentina y darle protagonismo a los trabajadores y las trabajadoras y a las mujeres con el voto femenino. Entonces yo retomo esos dos ejes, ¿no? La comunidad organizada como centro de la vida, que te aleja de las posiciones estadocéntricas, que son estatistas, que no son humanas, y las posiciones mercadocéntricas, que son la otra desviación. Evita esta idea de que donde hay una necesidad nace un derecho, y en la Argentina hay muchas necesidades que son derechos conculcados, ¿no? Creo que un juez de la Corte Suprema que dijo Rosati o Rosenkranz, no me acuerdo, en una conferencia, eso que desde la necesidad nace un derecho es una falacia. Bueno, no es la posición cristiana, no es la posición humana, no es la posición de San Agustín, no es nuestra posición. El ser humano tiene derechos inherentes a su condición de persona y a su dignidad. Y del Papa Francisco, que es una inspiración para nosotros, una inspiración que no vamos a negar, pero tampoco vamos a caer en esta idea de si es amigo, si hablaste, si no hablaste, si Radio Pasillo es una estupidez. El planteo tal vez más fuerte de su magisterio social, que es el de ecología integral, que es que el grito de la tierra y el grito de los pobres es un solo grito, y que no se puede resolver un problema sin resolver el otro, ¿no? Y que eso implica confrontar con la lógica del Dios dinero, que es la centralidad y la obsesión que tenemos todas las personas, sobre todo los sectores más altos, con la acumulación de dinero y con el consumismo, con la cultura del descarte, ¿no? Entonces son como aprendizajes de esa sabiduría que en algunos casos por ahí de manera más directa y en otros casos de manera más indirecta también nos fue inspirando en un pensamiento que tiene que ver con la originalidad que hay que aplicarle a lo largo de las generaciones, ¿no? Porque lo que se estanca se pudre, entonces la repetición constante de dogmas tampoco es sana. ¿Dónde vas a esperar el resultado de los votos el domingo? No sé, están preparando algo los compañeros, pero no sé todavía, pero con mucha paz, ¿no? Porque con 2 escarbadientes, como te decía antes, hicimos una cosa linda, que es como encender una llamita que se había apagado, ¿no? Y no sé cómo se va a traducir eso en votos, pero estamos contentos con lo que hicimos. El último mensaje para quien te escucha. Cada voto que nosotros juntemos va a ser un voto, un grito de rebelión contra la resignación, contra la injusticia y por un programa de justicia social, fundamentalmente de lucha contra la desigualdad, contra la miseria, contra la exclusión y una perspectiva para las 2 fragilidades que tiene nuestra sociedad, ¿no? Que son los más pobres y los más jóvenes que no encuentran perspectiva. Bueno, ahí es donde nosotros vamos a poner nuestro esfuerzo, donde vamos a poner cada voto. No hay que creer en esas teorías truchas del voto estratégico, del voto útil. Ningún voto se tira a la basura. Hay que votar con el corazón.